La fe que funcionara para ti. Por Charles Capps. 1. Volver a lo básico. Clase 1. Volver a lo básico. Hay algunas cosas básicas sobre la fe que necesitamos repasar continuamente. El hecho de que lo hayamos escuchado una vez no significa necesariamente que lo sepamos. A veces es bueno volver atrás y repasar algunas viejas verdades de la palabra de Dios que se han vuelto viejos sombreros, por así decirlo. Antes de que te des cuenta, has olvidado algunas cosas que sabías hace años. Algunos de estos conceptos básicos se encuentran en Hebreos 11, 1. Ahora bien, la fe es la sustancia de las cosas. Esperado, la evidencia de las cosas que no se ven. Note esta oración, ahora la fe es. Aunque la palabra ahora en el contexto no se usa en este sentido, permítame dirigir su pensamiento a esta palabra como si se estuviera refiriendo al tiempo presente con el propósito de revelar algo sobre fe que es importante para todos nosotros. Ahora bien, la fe es. La fe que es la sustancia de las cosas que se esperan, ahora es siempre fe. La sustancia de las cosas que se esperan es siempre ahora. Puedes decirlo de varias maneras diferentes. Si la fe no es ahora, no es fe. Si no es la fe lo que está en tiempo presente, no es la sustancia de las cosas que se esperan. Cree cuando ores. A veces las personas siguen postergando las cosas que Dios prometió hasta una fecha posterior. Pero Jesús enseñó: todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis, y lo tendréis. Marcos 11 y 24. ¿Cuándo vas a creer que recibes lo que pides en oración, cuando recibes la respuesta o cuando oras? Debes creer que recibes cuando oras. Si oras esta tarde a las 3, será ahora cuando ores. Digámoslo así, ahora la fe es, o la fe es ahora. Permítanme decir de nuevo que aunque la intención de la palabra ahora en Hebreos 11, 1 no se usa como palabra en tiempo presente, usémosla de esa manera para provocar su pensamiento. Pensemos en las palabras en ambos lados de la palabra fe como palabras en tiempo presente, ahora la fe es. Note Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Ten en cuenta la frase, que Él es. Es tiempo presente. No significa simplemente creer que hay un Dios, sino creer que Él está en el ahora. Tu fe tiene que estar en el ahora, en el tiempo presente. No se puede posponer hacia el futuro o volver al pasado. Debe ser presente, permanente, la fe que es ahora. La fe que está en el ahora es la sustancia de las cosas. Pero escuchas a tantos decir: creo que Dios va a hacerlo en algún momento. Eso está en el futuro. Tomar la decisión de desatar la fe que está en el ahora. Si tienes la fe, entonces tienes la sustancia de las cosas deseadas. Tienes la sustancia de ello, pero no tienes físicamente lo que deseas. No se ha manifestado. No puedes usarlo, conducirlo o volarlo. Pero tú tienes la sustancia de la misma. La sustancia de la fe es la materia prima que causará la manifestación de la cosa deseada. Sin esta fe, es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que Él es el galardonador de los que le buscan diligentemente. Sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero, ¿de qué cosas es la fe la sustancia? De todas las cosas que Dios nos ha dado por promesa. Vayamos a 2 Pedro, capítulo 1, para tener una idea de estas promesas. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
A los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra por la justicia de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. ¿A quién le escribe Pedro? A los que han obtenido una fe igualmente preciosa. En otras palabras, si has obtenido la misma fe en Jesucristo que estos hombres tenían, entonces Pedro te está escribiendo. No importa en qué siglo viva la gente. Todavía se aplica a aquellos de fe similar. La voluntad de Dios multiplicada. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz no les son añadidas, sino que les son multiplicadas. Permítanme compartir con ustedes la definición de gracia que me dio el Espíritu Santo. Él dijo: la gracia es la voluntad de Dios de usar su poder y su habilidad a tu favor, aunque no lo merezcas. La gracia es la voluntad de Dios. ¡Qué poderosa declaración! La mayoría de las personas no tienen problemas para creer que Dios puede hacer cualquier cosa, pero no están seguros de que Él esté dispuesto a hacerlo por ellos. Son fuertes al creer en la capacidad de Dios, pero débiles al creer en su voluntad. La voluntad de Dios se multiplica para vosotros a través del conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. La Biblia enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe en Dios y su palabra viene por escuchar lo que Dios dijo. Cuando obtienes el conocimiento de Dios, obtienes fe en Dios. Entonces sabes cómo Dios responderá a tu fe en Él. Si la palabra de Dios está en ti, entonces la fe está en ti porque su palabra está llena de fe. Dios no le dio a Oral Roberts más fe de la que te dio a ti. Él no le dio a Kenneth Hagin más fe de la que te dio a ti. Estos hombres tienen la misma Biblia que tú tienes. Su Biblia tiene la misma palabra de fe en ella. Pero tu fe debe ser desarrollada. La fe crece cuando la plantas. Hay tantos que piensan que a todos los demás se les dio más fe que a ellos. Pero a todos nos dieron la misma cantidad. Romanos 12:3 dice que Dios ha repartido a cada hombre la medida de la fe. A cada persona se le dio la misma medida. Dios no le dio a una persona más de lo que le dio a otra. ¿Cómo medir la fe? La única manera de medir la fe es medir la palabra en ti porque la palabra de Dios está llena de fe. Si su palabra está en ti, tienes fe. Dios les dio a todos la palabra de Dios completa en forma de Biblia. Toda la palabra, o logos, es la medida de la fe que Él dio. Contiene toda la fe que está disponible en forma de promesa. Algunos lo reciben, algunos no. Dios les dio a todos la misma medida de fe, pero a menudo es rechazada. La voluntad de Dios de usar su poder y habilidad a favor tuyo se multiplica cuando obtienes el conocimiento de Dios. Esa es la razón por la que algunas personas obtienen más de Dios que otras. Entonces algunos dicen: bueno, no entiendo por qué Dios hizo eso por fulano de tal. Él nunca hace algo así por mí. Escuche sus palabras: Dios nunca hace algo así por mí. ¿No es asombroso? Durante 20 años han estado diciendo: Dios nunca lo hace por mí. Jesús dijo: si crees y no dudas en tu corazón, se cumplirán las cosas que dices. Dicen esas cosas porque no tienen fe en su fe. No se han familiarizado personalmente con Dios y sus caminos a través de su palabra. No se dan cuenta de que Dios está dispuesto, por lo tanto, no tienen fe en la palabra que está en ellos. La fe está en ti si la palabra de Dios está en ti. Pero eso no significa necesariamente que, si has memorizado la Biblia, tienes una gran fe. Podrías memorizar la Biblia y no tener ni una pizca de fe de que las promesas son tuyas.
La fe viene por escuchar la palabra de Dios. El hecho de que hayas memorizado algo no significa que lo hayas escuchado. Hace años memoricé varios capítulos de la Biblia y podía citarlos, pero no tenía idea de lo que significaban. Todo lo que sabía era que podía citarlos. No produjo fe, porque realmente no lo había escuchado, o recibido, en mi corazón. Pero cuando la palabra de Dios se convirtió en parte de mí, dejé de tratar de memorizar las Escrituras. Simplemente comencé a hablar y escuchar la palabra. Entonces el Espíritu Santo trajo revelación a mi espíritu. No hay nada de malo en memorizar las Escrituras, pero el hecho de que lo tengas en la cabeza no significa que esté en tu corazón. Cuando se vuelve parte de ti, es una revelación en tu espíritu. Entonces la gracia de Dios se te multiplica a través del conocimiento de Dios. Dios nos ha dado todas las cosas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Segunda de Pedro 1, 3. Así es como Dios os ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Note que este versículo dice que Dios ya nos ha dado, no va a darnos uno de estos días. Ya lo ha hecho. No va a hacer nada más al respecto. Él ha hecho todo lo que va a hacer con respecto a tus finanzas o a tu salud física. Tú puedes estar pensando, ¿quiere decir que voy a ser así toda mi vida? No. Yo no dije eso. Dije que Dios ha hecho todo lo que va a hacer al respecto. Jesús ya ha provisto todas estas cosas. Ya están reservados para ti. Te pertenecen. Es solo cuestión de que aproveches lo que Dios ya le ha dado. Él no tiene que hacer una cosa más por ti. Él te ha dado su fe en su palabra, y esa fe es la evidencia de las cosas que no se ven, no la evidencia de las cosas que puedes ver. Creer es ver. Mucha gente dice, lo creeré cuando lo vea. Alguien dijo, ver para creer. Una declaración más bíblica sería, creer es ver. Cuando crees, lo ves en tu espíritu. Obtienes una imagen de ello en tu interior. Esa imagen controla lo que hablas y lo que haces. Lo ves en tu espíritu. Tú lo sabes que sabes que sabes. No sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Una vez que alcanzas ese nivel de conocimiento, no te lo pueden quitar con un bate de pelota. Se ha hundido en tu interior. Se ha convertido en parte de ti. Te has convertido en uno con la palabra de Dios. Esa unidad es causada por la fe, y es la sustancia de las cosas que Dios ya te ha provisto, es decir, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Clase 2. Participantes de la naturaleza divina. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Tú puedes ser partícipe de la naturaleza divina. Hay algunas personas que dicen, debes pensar que eres Dios, diciendo todas estas cosas. ¿No sabes que Dios es soberano? Sí, sé que Dios es soberano. Él es soberano según su palabra soberana. Él dijo, no cambiaré las cosas que salen de mi boca. No importa que incredulidad salga de ti. Dios no alterará lo que ha dicho. Dijo lo que quiso decir,
y quiso decir lo que dijo. Él no quebrantará su palabra. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Note que dice que ustedes podrían ser, no serían, partícipes de la naturaleza divina. Tienes que tomar la decisión de ser partícipe de su naturaleza. ¿Por qué la gente debería preocuparse cuando actuamos como Dios actúa y hablamos como Dios habla? Deberían preocuparse cuando no actuamos como Dios actúa. Si somos hijos de Dios, debemos actuar como nuestro Padre Dios. Dios quiere que hablemos como Él. Él quiere que actuemos como Él, no que seamos Dios, sino que seamos como Dios, porque somos creados a su imagen y semejanza. Pero muchas personas se ofenderán contigo y dirán, ¿quién te crees que eres? Cuando lo hagan, simplemente responda, soy partícipe de la naturaleza divina. No voy a quedarme con la vieja multitud y revolcarme en la incredulidad solo porque alguien más lo haga. Los coherederos pueden ser participantes. No, no soy Dios, pero soy un hijo de Dios. Soy coheredero con Jesús y partícipe de la naturaleza divina. Solo porque los demás no son participantes de la naturaleza divina de Dios no es razón por la que no debiéramos serlo. Si la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven, eso significa que es la prueba de las cosas que no se ven. Vas a un tribunal de justicia y dices, tengo pruebas de esto. Si tiene pruebas, entonces tiene que existir o no podría tener pruebas de ello. La existencia se prueba por la fe. Todas estas cosas que Dios prometió ya existen en el ámbito del espíritu, de lo contrario la fe no podría ser la evidencia o prueba de ello. Si lo crees, tienes la evidencia necesaria. Existe en el instante en que lo crees, aunque es posible que no lo tengas físicamente. Pero si tú continúas postergándolo, diciendo, creo que, en algún lugar, de alguna manera, en algún momento Dios lo va a hacer, nunca sucederá. Eso es demasiado vago. No hay lugar establecido, ni tiempo ni manera. Supongamos que voy a tu ciudad, te llamo por teléfono y te digo, estoy en la ciudad. Tenemos que reunirnos. Tú me dices, está bien. Eso sería bueno. ¿Cuándo? Oh, alguna vez. Tú preguntas, ¿dónde? Yo digo, oh, en algún lugar, luego cuelgo el teléfono. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en estar juntos? Nunca nos juntaríamos en esas circunstancias. No hemos establecido un lugar ni una hora, por lo que es posible que nunca nos encontremos. Así es con las cosas que Dios ha provisto. Nunca podrás ser participante a menos que establezcas un tiempo y un lugar cuando crea que recibes la promesa. Ya está provisto. Dios no va a alterar lo que ha prometido. El apóstol Pablo lo dijo así. Pero como Dios es veraz, nuestra palabra para con vosotros no fue sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue predicado entre vosotros por mí, Silvano y Timoteo, no era sí y no, sino que en él era sí. Porque todas las promesas de Dios en él son sí, y en el amén, para gloria de Dios por medio de nosotros. Segunda de Corintios 1, 18 al 20. Pablo no predicó un evangelio negativo, porque todas las promesas de Dios en él son sí, y en el amén. ¿Qué significa eso? Dios ya ha dicho que sí a sus promesas antes de que le preguntes.
Ya tiene su voluntad con respecto al asunto antes de preguntar. Si Dios lo prometió, Él respaldará su palabra. Él no alterará su promesa. No importa si es en este siglo o en el siguiente. La palabra de Dios es eterna. Nunca está desactualizada. Clase 3. El temor es fe al revés. La fe es la sustancia de las cosas deseadas. Hay poder en la fe, en creer. Jesús le dijo al centurión: Ve por tu camino, y como creíste, así sea hecho contigo. Mat 8:13. Creer no es algo que te guste hacer siempre o siempre tengas ganas de hacer. Es una decisión que tomas. Así como la fe es una fuerza poderosa, también existe una fuerza opuesta a la fe llamada temor. El temor es la marcha atrás de la fe. En realidad es fe en el diablo. Si la fe es la sustancia de las cosas deseadas, entonces el temor es la sustancia de las cosas no deseadas. La razón por la que le temes a algo es porque creer en su manifestación. Por eso te preocupas. Crees en la manifestación de la cosa que debes preocuparte, de lo contrario, no te preocuparías. El temor atrae problemas. Si no controlas el temor o lo detienes, traerá la misma cosa que no deseas. Job es un ejemplo clásico de esto. Porque me ha sobrevenido lo que más temía, y ha venido a mí aquello que me temía. No estuve a salvo, ni tuve descanso, tampoco estuve quieto, sin embargo, llegaron los problemas. Job 3:25 y 26. Job practicó su temor y temió mucho. Aunque estaba a salvo, no lo sabía. La misma acusación que Satanás lanzó contra Dios fue: lo has cercado por todos lados, y no puedo llegar a él. Puedo ver a Dios parado allí, sonriendo, diciendo: sí, lo hice. Dios le dijo a Satanás: ¿has observado a mi siervo Job? ¿O has puesto tus ojos en mi siervo, Job? Satanás había puesto su ojo en Job. Dios no dijo: simplemente te lo voy a entregar. Satanás hizo una petición. Aunque Dios no cumplió con esa petición, sí dijo: Él está en tu poder. La nota al pie dice: en tus manos. Dios dijo: Él está en tus manos. Dios no puso a Job allí, ya estaba en poder del diablo por temor. El temor también derribará tu cerco. El temor creciente anula la fe. Job dijo: lo que más me temía me ha sobrevenido. No hay duda de que Job tenía fe, pero perdió la fe en su fe. Necesitas saber cómo tener fe en tu fe. Cuando hablas de tus temores, estos crecerán y anularán tu fe. No puedes evitar que el diablo traiga pensamientos de duda y temor a tu mente, pero esas cosas morirán sin nacer si no las hablas. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Tus palabras le dan al enemigo la licencia para operar. Le das a Dios o al diablo la autoridad para operar con tus palabras. Tus palabras pueden darle a Dios la habilidad de intervenir en tu situación en la vida. Siendo la fe la sustancia de las cosas que deseas, parece que el temor es la sustancia de las cosas que no deseas. Entonces, cuando hablas de temor, duda e incredulidad, estás hablando a la existencia de cosas que no deseas. Cuando las dices por primera vez, es posible que no te des cuenta del poder de tus palabras. Pero cuanto más lo hablas, más te atrapa, más se multiplica esa fuerza en ti. Así como la fe viene por el oír, el temor viene por el oír.
Jesús dijo en Mateo 12, versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro, o depósito, del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Informe malo o informe bueno. Dios llama mala noticia cualquier cosa que no esté de acuerdo con su palabra. Puedes leerlo en el libro de Números, capítulo 13. Los 10 espías trajeron un mal informe. El informe que trajeron fue lo que vieron, lo que sintieron y lo que escucharon. Eso no siempre es un mal informe, depende de lo que Dios dijo al respecto. La única razón por la que se consideró un mal informe fue porque Dios dijo exactamente lo contrario. Cada vez que hablas en contra de la palabra de Dios, has hablado mal. Eso no significa necesariamente que un hombre tenga que ser malvado o perverso para hacer eso. Podría ser un cristiano engañado. Jesús está diciendo que es una calle de doble sentido. Cualquier cosa que esté depositada en tu corazón producirá. Sea bueno o sea malo, saldrá de tu boca y producirá según su especie. Puede que empieces a decirlo y ni siquiera lo creas. Pero si continúas diciéndolo, eventualmente lo creerás porque la fe viene por el oír. En Romanos 10:17 Pablo habla específicamente de la fe en Dios y en su palabra. La fe en Dios y su palabra viene por escuchar la palabra de Dios. Lo contrario de eso sería, la fe en el diablo viene por escuchar las palabras del diablo y luego citar las palabras del diablo. La fe en el diablo es fe pervertida, que nosotros llamamos temor. Escudo de fe o duda. El apóstol Pablo dijo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Eres capaz de hacerlo. El extremo opuesto de esa verdad es que puedes tomar el escudo de la duda y apagar todas las bendiciones de Dios. Así que es un hecho de la palabra de Dios que el escudo de la fe puede apagar todo lo que el enemigo trae contra ti. Debe ser cierto, entonces, que no puedes tomar el escudo de la duda sin apagar todas las bendiciones de Dios, y muchos lo han hecho. Lo que están diciendo está produciendo temor. Sus propias palabras están produciendo exactamente lo que están hablando. Siempre había pensado que el escudo de la fe era solo una forma de hablar, pero mientras oraba en el Espíritu un día, el Espíritu de Dios me dijo esto: las palabras que hablas producen el escudo que te rodea, ya sea fe o temor. Entonces entendí que el escudo de la fe era como un dosel espiritual de plexiglas que rodea a un individuo y se mueve con él para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Construyes y fortaleces ese escudo, o lo debilitas, con las palabras que hablas. Si hablas de temor, te aísla y detiene las bendiciones. Las palabras llenas de temor producirán más temor, lo cual invita al diablo y apaga las bendiciones de Dios. A veces la gente dice: no entiendo a estas personas que van por ahí diciendo que sus necesidades están cubiertas de acuerdo con sus riquezas en gloria, diciendo que tienen abundancia y ninguna escasez, cuando yo sé con certeza que la renta está vencida y no tienen la dinero. Creo que solo están mintiendo. No, están hablando de su fe. 2 Corintios 4:13. Si has sido obediente a la palabra de Dios y la has dado, la Biblia dice que te es dada, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Eso no es hablar de lo que Dios te da. Está hablando de que tienes el favor de los hombres. Dice: los hombres les darán.
Si va a comprar un automóvil, el concesionario le dará la mejor oferta de la ciudad y no sabrá por qué lo hizo. Pero la palabra dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Jehová 9:6. Al hablar la promesa de tu boca, implantas esa promesa dentro de tu espíritu. Se vuelve parte de ti. Hay tantos cristianos que conocen la palabra, pero no tienen ninguna fe en su fe. Siempre quieren que alguien ore la oración de fe por ellos. Creo que una de las claves para tener fe en tu fe es confesar la palabra de Dios hasta que se convierta en parte de ti. Las palabras que salen de tu boca tienen más efecto en tu espíritu que las palabras de los demás. La fe es la victoria. La fe en la palabra de Dios viene al escucharte a ti mismo decir lo que Dios dijo. La fe en el diablo viene al escucharte a ti mismo decir lo que dijo el diablo. El apóstol Juan escribió: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Si la fe es la victoria que vence al mundo, entonces la victoria viene por la fe en la palabra de Dios que permanece en ti. Cuando la palabra de Dios permanece en ti, tienes fe. No me refiero a la fe principal, me refiero a la fe del corazón. Cuando la palabra se convierte en parte de ti, cada vez que la carencia asoma tu cabeza, lo primero que debe salir de tu boca debe ser: hay abundancia, y mi Dios ha suplido mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debe resistir el dolor en su cuerpo cuando comienza por primera vez. Resístalo como se resiste al diablo. Eso es con la palabra de Dios. Recuerda, la fe es la victoria. Pero el hecho de que tengas fe no significa necesariamente que vas a operar en esa fe. Podría estar en ti y estar latente o pasivo. Debes tener suficiente fe en tu fe para actuar en consecuencia. Mucha gente tiene fe en la fe de otra persona. Siempre quieren que otros hagan la oración de fe por ellos y nunca desarrollan la fe en sus propias oraciones. Tuviste que tener fe para nacer de nuevo. La palabra de Dios fue la fuente de esa fe. Dios te dio la palabra, la recibiste como verdad y actuaste en consecuencia. La salvación fue el resultado de tu fe en acción. Pero la fe no hará nada por ti si no le pones acción. Una persona puede ir a una tienda de abarrotes con 1,000 pesos en su billetera. El dinero es la sustancia de las cosas que espera. Pero si no está dispuesto a liberar algo de eso, no llevarás ningún alimento a casa. Debes dejar parte de tu dinero si vas a tomar los bienes. La fe es la capacidad de obtener los bienes, pero la sustancia debe ser liberada. A través de la fe en la palabra de Dios y actuando en lo que creemos, vencemos. La fe en Dios hace que el mayor, Jesús, viva en grande en nosotros. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Esto es decir que hemos vencido al anticristo, al mundo, a la carne y al diablo porque el mayor está en nosotros. Hablar la palabra de Dios después de él hará que tengas fe en su palabra. Hablar de la promesa como si ya fuera tuya hará que tengas fe en la fe que recibiste de la palabra. Clase 4. Perdonar por fe. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces en un día se vuelve a ti,
diciendo me arrepiento, lo perdonarás. Y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, sé arrancado de raíz, y plántate en el mar, y te obedecerá. Lucas 17, 3 al 6. Si tienes problemas para perdonar a otros, tendrás que recurrir a tu fe. Puedes perdonar a otros por fe. Jesús dijo que vendrán ofensas, pero hay que perdonar. Si 7 veces en un día peca contra ti, y 7 veces en un día se vuelve a ti, diciendo me arrepiento, lo perdonarás. Cuando Jesús habla de perdonar a la gente, lo primero que dicen los apóstoles es, Señor, danos más fe. Se necesita fe para perdonar. Es por eso que algunas personas nunca perdonan. No se han dado cuenta de que tienen que sacar de su fe para hacerlo. Tienes que hacer algunas cosas por fe. El justo por la fe vivirá, Rom 1:17. Perdonar es una decisión. Puede preguntar, ¿cómo podría perdonar por fe cuando no tengo ganas de perdonar? Ni siquiera quiero perdonarlos. He aquí cómo, comience a decir, tomo la decisión de perdonarlos en el nombre del Señor Jesús. Porque Dios me ha perdonado, yo los perdonaré. Lo digo en el nombre de Jesús, no guardo rencor. Lo digo, los perdono en el nombre de Jesús. Lo estoy haciendo sobrenaturalmente. Lo estoy haciendo por fe. Si sigues hablando esas palabras, la fe vendrá y los perdonarás. Los apóstoles se dieron cuenta de que se necesitaba fe para perdonar. Permítanme parafrasear lo que dijeron, Señor, danos más fe. Si alguien nos hace mal 7 veces en un día y tenemos que perdonarlo, necesitaremos más fe. Si continúas extrayendo de tu fe sin hacer un depósito, pronto quedará en descubierto. Por eso es necesario que te alimentes de la palabra de Dios y sigas confesando su palabra con tu boca. Recuerda, la fe viene por oír. Es como tu cuenta bancaria. Si sigue extrayendo de ella sin depositar nada, después de un tiempo mostrará un déficit. Perdonar requiere fe. Dios dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Puedes hacerlo por fe. No se puede ser perfecto por medios naturales, pero sí por medios sobrenaturales. Fe en la semilla. Cuando los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe, el Señor dijo, si tuvieras la fe como semilla. Olvídate de la palabra mostaza. Nos hemos involucrado tanto con la palabra mostaza que nos hemos perdido todo el punto. Escuché a un amigo decir, si tan solo pudiera averiguar de qué tamaño es la fe de la semilla de mostaza. Bueno, se perdió todo el punto. Si Jesús hubiera estado en England, Arkansas, habrías dicho, si tuvierais fe como una semilla de algodón. Sabemos algo sobre la semilla de algodón, no sabemos nada acerca de la semilla de mostaza. Jesús no estaba hablando del tamaño de la semilla. Él dijo, si tuvieras fe como una semilla, Él te está diciendo que la fe obra como una semilla. La razón por la que algunas personas no pueden perdonar es porque nunca han sembrado esa semilla. Lo siembras diciendo, yo los perdono en el nombre de Jesús. Si eso sigue saliendo de tu boca, entrará en tu corazón y lo cambiará. Muchos de ustedes han castigado a sus hijos porque dijeron, haz eso una vez más y te voy a castigar. Más tarde deseaste no haberlo dicho,
pero porque tú lo dijiste y lo hiciste para hacer buena tu palabra. Estamos hechos de esa manera. Dios lo sabe y está tratando de decirte cómo hacer que tu fe obre para perdonar a las personas. Pensarías que los apóstoles lo sabían todo, ¿no? Pero no lo hicieron, y ahí es donde nos lo perdimos, cuando pensábamos que lo sabían todo. Tuvieron que aprender al igual que nosotros su respuesta. Los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicomoro, sé arrancado de raíz y plántate en el mar, y debe obedecerte. Lucas 17:6. El Nuevo Testamento griego interlineal dice, dirías, y te obedecería, Berry. Pero, ¿qué tiene que ver el árbol sicómoro con esto? Ni una cosa en el mundo. Creo que estaban caminando por el camino y había un árbol en el camino. Jesús dijo, ahora, compañeros, no necesitan más fe, pero necesitan plantar la fe que tienen. Si tuvieran fe como semilla, le dirían a este obstáculo que está en su camino, sé arrancado de raíz y plantado en el mar, y te obedecerá. ¿Qué obedecería el árbol? Tus palabras llenas de fe. Secretos de fe revelados. Aquí Jesús nos cuenta algunos grandes secretos de fe. Primero, la fe obra como una semilla. La fe como semilla significa la fe que estás dispuesto a plantar. Hay algunos que tienen fe, pero no están dispuestos a plantarla, así que no tienen fe como semilla. Eso significa que tienen fe, pero no la suficiente fe en esa fe para hablar o actuar en consecuencia. Si tuvieras un grano de trigo, ¿qué podrías hacer con ella? No podrías hacer galletas con ella, no habría suficiente. El mejor uso de esa semilla sería plantarla. Si eres lo suficientemente inteligente como para plantarlo, el próximo año tendrás muchas más. La fe como semilla tiene la capacidad de multiplicarse, pero primero debe ser plantada pronunciándola. Si tuvieras la fe como semilla, dirías, ¿de qué está hablando Jesús? Perdón. Estaba hablando de perdonar 7 veces al día. La falta de perdón es un obstáculo para muchos. El obstáculo podría ser cualquier número de cosas, como un asunto financiero, así que no se concentre en una sola cosa en particular. Comprender el principio que está involucrado en la eliminación de los obstáculos de la vida. Si tuvieras fe como semilla, dirías, no vas a interponerte en mi camino. No me estorbarás más. La falta de perdón es un ladrón de la fe. Hable con la falta de perdón. Di, falta de perdón, tienes que irte. Sé arrancada y plantada lejos de mí. Jesús dijo que me obedecerías, así que hazlo en el nombre de Jesús. Alguien dijo, no puedo perdonar. Lo he intentado, pero simplemente no puedo hacerlo. No puedo perdonar al hermano fulano de tal. Simplemente no sabes lo que me hizo. No, no sé lo que te hizo, pero sé lo que te hará la falta de perdón. Te robará la fe, y posiblemente tu vida, si no le hablas y le dices a dónde ir. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:2